La UNICEF acaba de presentar el informe titulado Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Equidad, una mirada desde la infancia y la adolescencia en México. Por ello le agradezco mucho su presencia a la maestra Erika Strand, quien es oficial de Políticas Sociales de UNICEF México. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el propósito fundamental o los propósitos fundamentales de este informe? Este informe tiene el propósito de dar una mirada a los objetivos del milenio para ver cómo van los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A veces no sabemos cómo van y son 35% de la población. Muchos de los objetivos de todas formas se enfocan en esa población y en otros hicimos el corte para ver si es lo mismo que el resto de la población. Estamos hablando de 40 millones de niños y Estamos adolescentes hablando de en este país. 40 millones, exacto. No es cosa menor. No, por supuesto. Por eso la preocupación y obviamente sienta las bases para todas sus vidas lo que pasa en esa etapa. Entonces hicimos este resumen de cómo vamos de los ODM. Obviamente el gobierno acaba de hacer el mismo ejercicio el año pasado, entonces no es tan diferente. Lo que nosotros hicimos de diferente fue ver las brechas atrás de esos promedios. Es decir, México... Brechas, hablas de distancias entre unos niños y otros. Exacto. Por factores como pobreza. Por pobreza nosotros nos enfocamos, y tiene que ver también en lo que es disponible, en lo que es pobreza, factores económicos, también en geografía, que puede ver diferencias entre las zonas rurales, zonas urbanas, en sexo, depende del grupo. Factores étnicos también. Y también grupos indígenas, siempre y cuando es posible. Hicimos eso porque a veces México, bueno, parece que va a cumplir con 84% de esos objetivos, que son retos globales, que toda la comunidad global se comprometió a alcanzar o a hacer el esfuerzo. Va bien comparado con otros países, pero cuando vamos y desagregamos atrás, vemos que sí, hay grupos de niños indígenas, niñas indígenas, ciertos grupos etarios, zonas rurales, donde no estamos cumpliendo. Y por eso ejemplo, es donde hay que enfocarnos. La zona de la montaña en Guerrero, ¿no? Bueno, la zona de Tlapa, todo eso, que hay una pobreza verdaderamente ofensiva. Exacto, vemos por ejemplo en pobreza en la zona del sur, en los estados del sur, que hay un 28% de niños están en pobreza. Zongolica en Veracruz, Chiapas, ¿no? Oaxaca, por supuesto. Exacto. También. Entonces, esa es la preocupación. ¿Cuáles los objetivos fundamentales, las metas en donde sí estamos haciendo algo? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Dónde son las señales de alarma más importantes, lo que nos falta por hacer? Sí, eso como digo, en 84% va a cumplir, en 94% de los indicadores de este esquema México tiene avances. Entonces no es toda mala noticia. Sin embargo, es cuando vemos atrás que 1 en 3 niños indígenas está en pobreza, que 80% no tienen desnutrición, esos números que son realmente alarmantes. 1.5 millones de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Entonces, aunque el país va a cumplir con su meta de reducir, para nosotros no es lo suficiente. Y por eso insistimos en un enfoque en equidad, es decir, asegurar que esas políticas públicas, y el país cuenta con buena oferta de muchas políticas públicas para reducir la pobreza, y muchos son modelos para otros países, ¿no? Eso es la buena noticia, pero no todas están llegando a esa población de mayor desventaja. La polarización que hay en México, la desigualdad, claro, cada vez menos que tienen más y cada vez más que tienen menos, ¿se refleja también en la infancia? Exacto, de hecho se refleja más. Vemos que los niños, bueno, la población de menor de 18 años tiene mayor porcentaje de pobreza que otros grupos etarios. Y es más, vemos para menores de 5 años hay mayor tasa de pobreza que para cualquier otro grupo etario. Entonces es realmente preocupante cuando pensamos que ahí debe de comenzar y empezar la vida en el mismo plano todos, y no está pasando. Entonces, eso es donde la política pública tiene que entrar y dar las mismas oportunidades para que realicen su potencial. A propósito de políticas públicas, maestra, ¿cómo se puede traducir un informe de esta naturaleza en políticas públicas de parte del gobierno? Es decir, UNICEF hace una entrega formal, ¿a qué autoridades? Y si estas autoridades hacen caso.
Pues sí, o sea, lo bueno, lo presentamos con presencia de alguien de la oficina del presidente Peña, entonces están a bordo y participaron, ¿no? Habían revisado el informe antes de su publicación, entonces esperamos que con base en eso y con la discusión que sigue, ¿no? Como aquí, que con eso lo tomen en cuenta para las etapas que siguen en este gobierno, ¿no? Porque, como decimos, hay buena oferta política pública, hay unos grandes que llegan, por ejemplo, vemos oportunidades, que es una transferencia, una beca, que debe de reducir la pobreza y sí ha logrado eso a grandes rasgos, mismo tiempo solo llega a 52% de los niñas, niños y adolescentes en pobreza extrema. Entonces hay una brecha. Todavía mucho trabajo por hacer, muchos esfuerzos. Mucho que hacer, porque puede ser que este grupo pues no puede cumplir con la corresponsabilidad que pide el programa, ¿no? Exige ir a la escuela y al centro de salud. Puede ser que están en comunidades donde no tienen esa posibilidad. Sin embargo, ¿qué programa está llegando a ellos? ¿No? Porque si realmente queremos reducir la pobreza extrema en la infancia, pues tenemos que llegar a ese otro 48%. ¿A qué grado lastima la pobreza extrema a los niños en México cuando estamos hablando que según los criterios hay entre 22 y 29, tal vez 30 millones de personas que todos los días padecen hambre? Y de esos 30 millones, quiero suponer que si extrapolamos, hablamos del 35% de población infantil, pues estamos hablando de 10 millones de niños aproximadamente que padecen hambre todos los días, con los efectos que ello tiene en su salud, porque una gripe los puede matar porque están desnutridos. Exacto, bueno, es más. Hemos hecho reportajes nosotros en Chiapas, en Guerrero, y vemos los niños con unas panzas gigantes llenas de parásitos. Sí, exacto. Eso es la preocupación, porque justamente la desnutrición, la malnutrición en esa época de la vida puede tener un impacto en toda la vida. En el momento, pues sí, les dificulta no solo la salud y tener resistencia a otras enfermedades, como bien dices, pero también les dificulta prestar atención en la escuela, aprender, y eso entonces vemos por todos lados que está limitando su potencial, cuando en esa época más bien deberíamos de estar reforzando la salud, el desarrollo de esos niños para que cumplan con sus derechos y sigan adelante, para ellos mismos, porque es su derecho, pero para el país. Ahora, ¿qué hace UNICEF a nivel global? ¿Cómo vamos? ¿Qué podemos hacer todos por UNICEF para que UNICEF haga cosas por nuestros niños? Pues aquí en México, pues lo más fácil es recaudación de fondos, que es algo que hacemos en unicef.org, ¿no? /México, pero también trabajamos en lo que es movilización de la sociedad en Facebook, en esos movimientos, en eventos, para que también la gente reconozca una cosa muy, bueno, no tan fácil, pero relativamente más fácil. Todos somos papás o maestros o tenemos algún contacto con los niños, pues mientras reconocemos que tienen derechos, yo como mamá, ¿no? Mientras reconozca la importancia del rol del papá también, no solo la mamá, en jugar con ellos, platicar con ellos cuando son chiquitos, por ejemplo, de darles esa oportunidad de participar en las decisiones que les afectan, por ejemplo, pues todo eso también refuerza el trabajo de UNICEF. Pues yo, maestra, te ofrezco este espacio para que vengas cuantas veces sea necesario con mensajes específicos, que nos digas qué podemos hacer por nuestros niños desde este cuidado, desde esta atención personal, en lo que hace a medidas de higiene o campañas, no sé, de vacunación, o lo que sea que se les ocurra a ustedes, aquí este espacio se queda abierto. No sé si por ahora hay algo más que nos quieras comentar que no te haya preguntado sobre este informe. No, como bien digo, o sea, los derechos de la infancia es responsabilidad de todos, no solo el gobierno, de cada uno y una de nosotros, y que lo tomemos en serio como un trabajo, una tarea importante para el país. Maestra, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y te insisto, este espacio se quedará siempre abierto para UNICEF. La maestra Erika Strand. Ahora déjenme contarles una historia, la de un telegrama, precisamente